Antes de ver la diapositiva de lo que es el Box Model en CSS, quiero mostrarte algo. Nota cómo aquí tenemos este hero y le voy a poner aquí un height y vamos a ponerle 450 píxeles. Ya lo vimos que tenemos un reset para en lugar de 450 píxeles ponerle 45 rem. Pero lo voy a dejar como 450 píxeles y le doy aquí a inspeccionar en Chrome. Y nota cómo si me coloco sobre este hero, nota cómo se resalta toda esta parte azul y del lado izquierdo aquí aparece como la medida, ¿no? Puedes ver que dice ahí 450 píxeles. Supongamos que le agregamos un poco de padding porque yo quiero que este texto, digamos que esté un poco más hacia abajo, ¿no? Que tenga un poco de padding. Vamos a ponerle un padding de 20 píxeles. Si guardamos cambios y ahora vuelvo a inspeccionar este section, nota cómo mide ahora 490 píxeles. Eso pasa porque se están aplicando 450 píxeles y después como el padding se aplican 20 píxeles arriba, 20 píxeles abajo, al final tenemos 490 píxeles. De hecho aquí, por ejemplo, en Compute, nota cómo aparece, digamos, esta caja. Nos dice, ok, esta parte de medias mide 450, el padding mide 20 píxeles, pero nota 20 píxeles arriba, 450 y 20 abajo, nos da los 490. Eso puede llegar a ser algo indeseado, ¿no? Porque tal vez tú quieres que un elemento mida eso, 450 y después le aplicas padding y resulta que mide más grande. Entonces tendrías que venir aquí y cambiarle a 410 y ya eso va a hacer que mida 450. Suena como algo complicado, ¿no? Y eso pasa porque en CSS hay algo llamado el modelo caja. Veamos qué es. Entonces vamos a ver lo que es el CSS Box Model. Muy importante es que en CSS todo es una caja, pero cómo sea esa caja, cómo se muestre, depende en realidad de 4 cosas. Primero veamos qué es CSS Box Model. Y básicamente el tamaño de lo que se muestra en la pantalla está delimitado por 4 cosas. El tamaño del contenido, si recuerdas por ejemplo un enlace, toma el espacio que requiere y nada más, ¿no? También el tamaño del relleno, que en este caso vendría siendo el padding, el tamaño del borde y lo que viene siendo el margen. Entonces estas 4 cosas juntas son las que delimitan qué tamaño va a tener un elemento. Ya lo vimos anteriormente, ¿no? Le definimos una altura, eso vendría siendo el contenido, y después le dimos 20 píxeles de padding. No vimos borders y tampoco márgenes, pero quedó claro que afecta lo que viene siendo el contenido y el padding, ¿no? Por lo tanto, como vimos anteriormente, si tenemos el siguiente selector, digamos cliente, le damos un ancho de 200 píxeles, un padding de 20 píxeles y nota cómo aquí agregué un border. Al final tendríamos 260 píxeles en lugar de los 200 que le hemos definido. 200 son del width, 40 son del padding. Recuerda, el padding se coloca en todas las direcciones, por lo tanto serían 200 más 20 más 20 y otros 20 más del border, porque el border también es algo que modifica el tamaño de un elemento gracias al modelo caja de CSS. Pero tal vez en tu diseño que te pasa, digamos, el área de User Interface y User Experience, ellos te dicen, tiene que medir 200. Tendrías que estar haciendo algunos ajustes, ¿no? Por ejemplo, que ese width debe de medir 140 para que el padding de 20 y otros 20 sean 180 y después el border. Suena muy complicado, ¿no? Veamos cómo solucionarlo. De vuelta en el código vas a encontrar este enlace de Paul Irish, es una persona que trabaja en el desarrollo de Google Chrome. Él comparte este snippet para deshacernos o digamos hacer más fácil lo que es el modelo caja en CSS. Nota cómo viene aquí este box sizing dentro de la etiqueta HTML, por lo tanto vamos a copiar este box sizing nada más. Nos lo traemos a este HTML y lo pegamos aquí. Después nota cómo viene como otra parte, entonces vamos a copiar ese código también y lo vamos a pegar. ¿Qué quiere decir este asterisco y luego una coma y luego asterisco, luego before y luego after? Bueno, primero asterisco, este selector quiere decir selecciona todos los elementos del HTML. Entonces va a seleccionar todo, es como un selector universal. Por lo tanto, a todos los elementos les va a aplicar este box sizing border box. ¿Qué es lo que va a hacer este box sizing border box? Que si yo le defino, como hicimos anteriormente, 450 píxeles y después le aplico un padding, ese padding ya no afecta lo que es el tamaño del elemento. Por eso, o de esa forma, ya el padding no va a ser un problema en el que si el diseño que te pasa el área de desarrollo, un diseño que tú hiciste, mide 1200 píxeles, pero le pones 1100 y después le agregas padding y se hace un poco más grande, ya no va a ser problema, gracias a esta línea de box sizing border box.
Pero en lugar de írselo poniendo a cada uno de los elementos, lo que hacemos es uso del selector universal y le decimos, bueno, todos los elementos colócaselos. No sé en cuáles lo vaya a requerir, pero de una vez pónselo a todos. Entonces eso es lo que hace ese selector. Ahora, ¿qué significa esa coma, no? Supongamos que aquí tenemos este título y después agregamos una clase llamada subtítulo. Y esa clase también va a tener este text align center y digamos que también va a tener el mismo font size, digamos de 3.8 rem. Puedes ver que tenemos código duplicado, las reglas son exactamente las mismas. Lo que puedes hacer es eliminar todo esto y ponerle una coma aquí y básicamente a este selector y a este otro le va a aplicar estas reglas. Entonces eso es lo que hace esa coma. Es una forma en la que puedes ahorrar algunas líneas de código siempre y cuando las propiedades de CSS que le quieras pasar al elemento sean las mismas. ¿Qué significa before y qué significa after? Este es más fácil de explicar en código. Aquí eliminé el título, no lo quería eliminar. Si aquí le ponemos punto título y después le pongo esos dos puntos after, y aquí le pongo content, esto va después del título, podemos ver exactamente qué es lo que hace. Entonces nota cómo dice aquí esto va después del título. Si aquí le doy inspeccionar, nota cómo viene ese after, pero no viene esto que dice esto va después del título, de hecho no lo puedes seleccionar. Eso pasa porque este after es, digamos, contenido que no existe como tal, forma parte de un pseudoelemento, es decir, es un elemento, pero digamos que no existe, por lo tanto es un pseudoelemento. Y en algunos casos llegan a utilizarse, por lo tanto lo que hace este código es decir, bueno, ya sea que alguien utilice un before o un after, vamos a aplicarle también ese box sizing para que no se afecte o, digamos, no le afecte aplicarle un padding en caso de que modifique su tamaño. After lo va a colocar después, before lo va a colocar antes, entonces eso es lo que hacen esos dos pseudoelementos. Puedes ver que aquí va a estar antes y acá va a estar después, pero son elementos que no puedes seleccionar y si los ves en el HTML, en ningún lado aparece eso de esto va después. Entonces no existen en realidad en el HTML, pero sí existen vía CSS y se les considera pseudoelementos. Entonces ese código lo que va a hacer es solucionar todos los problemas del box size y nota como, por ejemplo, si aquí inspecciono este hero, nos dice que mide 410, a pesar de que tiene este padding que antes nos afectaba. Entonces, en caso de que no estuviera, digamos, este código, y este de aquí, nota como el hero ya mediría 450, que nos da, digamos, un resultado no muy esperado, ¿no? Entonces, este snippet, estas dos líneas de código te van a ayudar mucho, porque cuando te pasan un diseño, digamos, de algún área de diseño, te van a dar el archivo de Adobe XD, etc. Entonces tú puedes seleccionar el elemento y vas a ver que mide 400 píxeles, por ejemplo. Vienes tú, le defines la altura o el ancho y te va a dar resultados no esperados cuando le coloques padding, etc. Entonces ese código eso soluciona. Si aquí le pongo 450 y le dejo ese padding, va a seguir midiendo los 450 ignorando el padding. Es decir, sí lo aplica, pero ya no es parte de lo que modifica el tamaño de este elemento y eso es lo que es el CSS Box Model o modelo caja. En el siguiente video vamos a continuar trabajando un poco más. Puedes ver que nuestro diseño tiene como esta sombra, ¿no? Y digamos que el texto queda arriba, entonces veamos cómo hacer eso en el siguiente video.